cómo es que alguien que es declarado culpable delante de Dios a causa de su pecado, en el momento en el que cree, ahora es declarado justo. Y Pablo entonces empieza a explicar cómo se da esta obra de la justificación, cómo es que alguien que era culpable ahora puede ser llamado justo delante de Dios. Pero Pablo explica y explica acerca de la obra de justificación de Cristo, en la cual todo aquel que cree entonces es llamado justo. Y cuando llega el capítulo 6, Pablo hace la pregunta y habla, ¿no es cierto? Bueno, entonces, perseveremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él mismo responde, dice, en ninguna manera. Y empieza el capítulo 6. Todo el capítulo 6 va Pablo a detallar la identidad del creyente en Cristo. Pablo en el capítulo 6 lo que va a hacer es mostrarle al creyente por qué el nuevo creyente tiene que vivir esta vida justa. El resultado de una vida de la obra de justificación, el creyente tiene que dar la santificación del creyente. La santificación para cada uno de nosotros es un llamado, debe ser una forma de vida. Dice, si realmente fuimos justificados, lo que ahora debe nacer de nosotros es vivir esta vida continua de santificación. Cuando ahí en Romanos capítulo 6, después que Pablo gasta toda la primera porción explicando el resultado de que hayamos sido muertos juntamente con Cristo, de que hayamos sido crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo, hayamos nacido de nuevo juntamente con Cristo. Él empieza y dice, toda esta obra que sucedió en el momento en el que creíste, uno dice, bueno, entendí el Evangelio, escuché el Evangelio, entendí estas grandes verdades y yo creí, respondí en fe a este Evangelio. Escuché la obra de Cristo, lo que Cristo había hecho, el pago que hizo, el derramamiento de su sangre, la limpieza por medio de Cristo, y yo creí en esa obra, en su muerte y resurrección. Y en el momento en que creíste, muchas cosas sucedieron, dice Pablo. Una de esas es que moriste con Cristo, fuiste sepultado con Cristo y resucitaste con Cristo. Y Pablo dice, todo esto trae una nueva realidad a nuestra vida como creyentes. Dice que cuando fuimos crucificados con Cristo, dice, el cuerpo del viejo hombre fue destruido en esa cruz para que no vivamos más en pecado. Dice que fuimos sepultados con Cristo para que no nos entreguemos más a nuestros deseos. Dice que fuimos levantados a nueva vida con Cristo para que así como Él resucitó, nosotros también andemos en vida nueva. Entonces Pablo aclara y dice, la obra de justificación en el creyente trae una obra de santificación progresiva, que vas viviéndolo acá día a día. Y la forma en cómo va terminando el capítulo 6, Pablo, dice, cuando llegamos al 6:19, dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a justicia. ¿Sí? Pablo dice, para santificación, así como antes de ser justificado, dice, presentabas todo tu ser para cometer iniquidad, para cometer pecado, ahora que has sido justificado, que has sido llamado a santificación, presenta todo tu ser para obrar en justicia, para responder de acuerdo a quien tú eres hoy. Y avanza Pablo y dice, porque cuando erais esclavo del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, escucha, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pablo dice, si vos entiendes que ahora fuiste liberado de esa esclavitud,
Fuiste liberado de aquello, dice el versículo anterior, de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, de aquellas cosas de las cuales el único fin era la muerte. Y dice, si ahora vos entiendes que has sido liberado de eso y que por medio de tu fe en Jesucristo fuiste hecho siervo ahora de Dios, no eres más esclavo del pecado, sino que ahora eres siervo de Dios. Si vos entiendes eso, dice Pablo, tienes como fin la vida eterna. Perdón, tienes como fin la vida eterna. Pero mira cómo dice, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Cuando entiendes la obra de justificación, Pablo dice, hay algo que nace en la vida del creyente. Hay algo que resulta en ese momento de la vida del creyente. Y lo que resulta de la justificación en la vida del creyente, Pablo dice, es la santificación. Es la santificación. Y como fin la vida eterna. Qué gran verdad que nos da Pablo. Y qué gran peso que pone en nuestras vidas. Porque lo que Pablo está diciendo es si realmente nosotros hemos sido santificados, justificados y entendemos esta obra de justificación en la vida del creyente, lo que ahora tenemos que entender, le dice Pablo a los romanos, les viene aclarando y dice, ahora lo que ustedes tienen que mirar es la obra de santificación. Aquel que fue justificado, el fruto de esta justificación que ve en su vida es la santificación. Y el que mira estas dos cosas, que delante del Señor fue justificado y en su vida diaria ve esta obra de santificación, esa persona tiene como fin la vida eterna. Entonces es un gran peso que Pablo pone en nuestra vida. La obra de santificación en la vida del creyente tiene que ser algo genuino, tiene que ser algo constante. La obra de santificación, si bien en el momento en que creímos en Cristo, fuimos declarados santos delante de Él, Pablo nos habla en varios libros, nos habla en Efesios, nos habla en Santiago, nos habla en Pedro. Pedro también lo menciona ahí en su primera carta de Pedro, que nosotros como creyentes necesitamos ser salvados continuamente del pecado. Y esa es la obra de la santificación, tu continua salvación del pecado en tu vida diaria. Así que cuando Pablo escribe la carta de Efesios, la carta de los Efesios, Pablo va a escribir esta carta para mostrarle a la iglesia de Éfeso cómo Dios pensó en su mente, ¿no es cierto?, lo que sería la iglesia, cómo la iglesia debería funcionar y cómo esta vida de iglesia se debe ver activa en cada creyente. Entonces empieza explicando a Pablo en el capítulo 1, les empieza a explicar, ¿no es cierto?, cómo Dios salva desde la eternidad a los creyentes, el propósito por el cual les salva, presenta y explica cuál es el propósito de toda la obra redentora de Dios, empieza a explicar cómo obra Dios en cada creyente, los propósitos para los cuales sobra en la vida de cada creyente, la forma en cómo Dios da crecimiento a este creyente. Y cuando llega el capítulo 4, Pablo marca y dice, y esto es lo que se debe ver en la vida de cada creyente. Y llega ahí, y es el pasaje que vamos a estudiar hoy, Efesios capítulo 4, a partir del versículo 17. Y Pablo va a hacer también un llamado a la santificación. Vamos a orar y leemos el pasaje. Oremos. Padre, gracias Señor por tu amor, gracias por tu bondad, mi buen Dios. Padre, perdona Señor nuestro pecado. Señor, ayúdanos, Padre, a poder estar este tiempo dispuestos a tu palabra, Señor, y Padre, que sea tu palabra obrando conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por la Iglesia de la Unión, por su pastor y su familia. Gracias, Señor, por este tiempo y te pido haz tu obra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí en el capítulo 4, Pablo nos va a hablar una gran verdad. Y les decía, hay algo que yo tomé mucho tiempo en entender y es lo necesario que es afirmar tu identidad en Cristo. Cuando vamos afirmando nuestra identidad en Cristo, esto tiene consecuencias, ¿no es cierto? El entender quién eres en Cristo, el entender para qué fuiste llamado al momento de la salvación, en entender toda la obra completa de la salvación en tu vida, te va a llevar a este proceso de santificación. La santificación en la vida del creyente, dijimos,
es el fruto de haber sido salvados. Tenemos este deseo, ¿verdad? De cada vez seguir sacando todo este pecado que fue dejando el viejo hombre en nuestra vida y poder seguir siendo formados al carácter de Cristo. Cuando empieza ahí, yo le puse como título buscando vivir nuestra santificación. Buscando vivir nuestra santificación. Empieza el capítulo 4, versículo 17 y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada de manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovad en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Pablo va a enseñarnos en este pasaje cómo, dijimos, cómo el creyente tiene que estar buscando vivir su santificación, ¿no es cierto? Y lo primero que vemos es que para poder vivir nuestra santificación es necesario entender tu nueva identidad. Y lo que Pablo va a hacer para mostrarle a la iglesia de Éfeso, al creyente aquí en la iglesia de Éfeso, para mostrarle, Pablo arranca y dice, esto te digo y requiero. Esto que te voy a decir, dice Pablo, viene como una orden de algo que demando de vos. Lo que yo te voy a decir es algo que te voy a pedir cuentas. No es algo que simplemente te lo voy a transmitir, no es algo que simplemente te lo voy a contar, sino que lo que te digo es algo que yo pido de vos que lo hagas y voy a pedir cuentas de lo que te pido ahora. Y Pablo dice, lo que yo te pido ahora es que ya no andéis. Esa palabra andar se refiere a la forma de conducirte y a la forma de comportarte. Y acá Pablo va a marcar que en la vida del creyente algo que es necesario es que ellos marquen realmente una completa separación de lo que el mundo es y lo que el creyente es. Que ellos realmente marquen una diferencia, ¿no es cierto? Una completa diferencia entre lo que eran antes de conocer a Cristo y lo que son ahora en Cristo. Muchas veces uno de los conflictos es que la forma en cómo identificamos que ya no soy más como era en el mundo es solamente por aspectos externos, ¿verdad? Antes fumaba, ahora ya no fumo. Antes tomaba y ahora ya no tomo. Antes, no sé, y ahora ya no lo hago, ¿no es cierto? Pero acá lo que Pablo, mira, lo que le va a marcar aquí en la carta de Éfeso, no se refiere solamente a aspectos externos. Pablo acaba de hacer referencia a todo. Dice a la forma en cómo te conduces, a la forma en cómo te comportas. Y Pablo lo primero que dice, ya no andéis como los otros gentiles. Y le pone acá a alguien con quien mirarse, ¿no es cierto? El espejo con el que ahora se tienen que mirar son los gentiles, los que no conocen a Cristo. ¿Cómo andan ellos? Y lo primero que dice
ellos viven en la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad, ¿no es cierto?, es algo vacío, algo que no va a producir fruto. Y Pablo dice, todo lo que ellos hacen, todo lo que ellos piensan, todo lo que ellos dicen, cada una de las cosas a las que ellos están dispuestos a hacer, hay algo que tienen en común. Es que no produce fruto eterno. Es algo vano, algo que en el momento parece producir algo, pero no tiene ningún fruto real. Y Pablo dice, de esa manera es la forma en la que ellos se conducen. Se conducen de acuerdo a la vanidad de su mente. No buscan un fin supremo. No buscan la gloria de Dios, ¿no es cierto? No buscan hacer algo aprobado por Dios. No producen fruto eterno. Y lo primero que dice Pablo es, cuando vos ves a los gentiles, lo que ves en ellos es que están andando de acuerdo a la vanidad de su mente. Todo lo que ellos piensan y hacen no tienen fruto. Y Pablo le pone en ese contraste, se míralos, ya no debes andar así. No es la forma en cómo ahora vos tienes que vivir. Es lo primero que tienes que entender de tu identidad. Mi mente ya no está entregada a la vanidad. Ahora todo lo que yo pienso en hacer, cada proyecto, cada fin, tiene que tener un fruto eterno. Y avanza y dice, primero, dice, tienen el dice, primero, andan en la vanidad de su mente. Segundo, tienen el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa que están, no entienden, ¿no es cierto? No entienden las verdades espirituales. Cuando vamos ahí a 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo les escribe y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. La razón por la cual ellos están entenebrecidos, Pablo aclara acá en la carta de Corintios y dice, el Dios de este siglo, refiriéndose a nuestro mayor enemigo, ¿verdad? Satanás, dice, cegó el entendimiento de ellos para que la luz del evangelio no les resplandezca, ¿sí? No les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Luego Jesús, ahí Juan registra en su evangelio, cuando está hablando en su entrevista con Nicodemo, le explica, ¿no es cierto? Y llega el versículo Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 18, y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mira, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón por la que ellos no entienden el Evangelio es porque el enemigo ha cegado su entendimiento. Pero acá Jesús aclara y dice, la razón por las cuales ellos no pueden ver esta luz del Evangelio es que la luz del Evangelio les fue presentada, pero ellos aborrecieron la luz y amaron más las tinieblas. Ellos aman las tinieblas. Y dice, bueno, así viven los gentiles. El tener el entendimiento entenebrecido es porque viven en este sistema sometidos al príncipe, al Dios de este mundo, dice, ¿no es cierto? Y viven cegados que no pueden mirar estas grandes verdades del Evangelio. Pero en nosotros como creyentes, Pablo va a aclarar más adelante, dice, si es que realmente habéis sido enseñados por Cristo, no tienes que vivir de esta manera. Les hace la advertencia y dice, no anden más de esta manera. Es la advertencia de Pablo. Les dice, esto digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no andéis. Significa que la vida del creyente tiene que realmente marcar una diferencia radical en el propósito para el cual vivo,
una diferencia radical en el entendimiento que tengo de las verdades y cómo las vivo. Y avanza y dice, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Y es lo que dice, o sea, ellos miran las verdades de Dios, pueden entender las verdades de Dios, pero están muy ajenos a esas verdades. Viven bastante separados de esas verdades. Dice excluidos, sería la palabra ajenos, excluidos de la vida de Dios. Los incrédulos pueden mirar todo lo que nosotros vemos. Hablaba el domingo con alguien de mi aula de escuela dominical y decía, pueden tratar de hacer todo lo que hacemos, pueden todo, volverse, cristianizarse, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que ellos solamente miran cómo se hace y lo repiten, pero están realmente excluidos de esta vida de Dios. Por eso Pedro, por ejemplo, en su segunda carta, capítulo 1, Pedro les dice que vosotros habéis sido hechos participantes de esta naturaleza divina. Y dice, si es que habéis huido de la corrupción de este mundo por causa de vuestra concupiscencia. Es diferente a alguien como Pablo le escribe a los romanos, ¿no es cierto? Capítulo 10, el libro de Romanos. Pablo les escribe y les dice, ustedes practican la ley como un ritual, viven la ley como un ritual, pero realmente no entienden a Cristo, no han creído en Cristo. Y avanza y dice, ¿no es cierto? Todo el capítulo 10, y dice cómo irán si no vienen que les predique, ¿verdad? Y cómo irán si no vienen. Y Pablo va terminando esa porción y dice, o sea, escucharon el evangelio, pero no creyeron. No obedecieron al evangelio. Es la gran diferencia. Así pueden vivir los otros gentiles. Pueden mirar de adentro hacia afuera. Pueden mirar todo, intentar participar. Pero Pablo dice, ellos están excluidos a la vida de Dios. Pero nosotros no debemos comportarnos de esa manera. No debemos comportarnos como ajenos a la vida de Dios. Nuestra vida debe reflejar cada una de las verdades que entendemos y que por la gracia de Dios en nuestro crecimiento diario con el Señor va trayendo verdades a nuestra vida. Y Pablo dice, esto digo y requiero. Ya no andes como ellos. Ya no andes como ellos que están entregados a la vanidad de su mente, están con su entendimiento entenebrecido, están ajenos a la vida de Dios, están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que ellos tienen, porque realmente entienden la verdad de Dios, escuchan la verdad de Dios y deciden rechazar la verdad de Dios. Y dice, y no solo eso, sino que está la dureza de su corazón. Y esa es la diferencia que debe marcar en nosotros como creyentes. Y avanza y dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron. Dice, se entregaron a la lascivia. Esta es la última, el último punto que marca del gentil. Y lo que nos marca no nos muestra a dónde te lleva un corazón que ha perdido toda sensibilidad. Se entregó a sus propios deseos. Se entregó a todos sus deseos desordenados. Y Pablo dice, así es como viven los gentiles. Así es como viven los gentiles. Con una mente vana, un entendimiento entenebrecido, un corazón endurecido, ¿verdad? Ignorantes de la verdad de Dios, ajenos a la vida de Dios, entregados completamente a sus deseos. Dice, esto digo y requiero, que ya no andéis como los otros gentiles. Y entonces, para vivir esta vida de santificación, es necesario recordar tu identidad, porque lo que Pablo está acá ordenando a la iglesia de Éfeso es, mírenlos a ellos, y ya no deben vivir como ellos, ya no deben vivir como ellos, y dice, mira, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Ustedes no fueron enseñados así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está Cristo en Jesús. Dice, ustedes miran cómo anda ellos, ustedes miran cómo ellos se conducen, pero la verdad que ustedes escucharon, la verdad que ustedes fueron enseñados en Cristo, no les lleva a eso.
La verdad que ustedes fueron enseñados en Cristo no les lleva a vivir una vida ajenos a la vida de Dios, no les lleva a vivir una vida ignorantes a la verdad de Dios, no les lleva a vivir una vida en una dureza de corazón, ni una vida que no obedece la verdad de Dios. Lo que ustedes aprendieron de Cristo no les lleva a vivir esa forma de vida. Por lo tanto, ya no andéis de esa manera. Si es que realmente habéis sido enseñados. Y es importante ese si es que. Porque a veces el creyente, hay dos lados, ¿no es cierto? Que puedes tomarte el evangelio con tanta liviandad que te olvidas este pasaje. Te olvidas que acá hay este pasaje donde se marca a vivir realmente una vida completamente radical a la forma en como los gentiles viven. Si nosotros nos resplandeció la luz del Evangelio y pudimos creer en ese Evangelio, qué importante que es que ahora podamos vivir a la luz de ese Evangelio, que nuestra vida refleje que ya no estamos ignorantes a la verdad de Dios, que nuestra vida refleje que ya no estamos excluidos de la vida de Dios, sino que ahora reflejamos las verdades bajo las cuales fuimos enseñados. Es importante entender nuestra identidad. Porque nuestra identidad en Cristo nos lleva a vivir de la forma en como Cristo quiere que vivamos. Nos lleva a vivir de la forma con el propósito por el cual fuimos salvados. Qué importante que es entender nuestra identidad. Porque si fuimos salvados con un solo propósito, y es glorificarlo a Él. Y la forma en cómo le glorificamos es haciendo de nuestra vida diaria lo que Él quiere que sea. Haciendo de nuestra vida diaria un patrón que va marcando donde mostramos que lo que Él hizo en la cruz es genuino en nuestra vida, en nuestro diario andar. Y eso es nuestra identidad. Si Él dice que fuimos justificados, es de esa la forma en la que debo vivir. Si Él dice que fuimos santificados, debo vivir en santificación constante. Si Él dice que fuimos regenerados en nueva vida, debo vivir por fe esta nueva vida. Y cada una de las cosas que Él dice que creí, en el momento que creí, que fue hecho, es real y soy llamado a vivirla. Pero los gentiles no viven así. Entonces Pablo dice, ya no andes como ellos. Y lo segundo es que para vivir nuestra santificación es necesario ser diligente en nuestra transformación continua. Es necesario ser diligente en nuestra transformación continua. Y Pablo avanza y dice, hay algo que reconoce. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Cuando vemos a los otros gentiles, podemos caer en el orgullo, ¿verdad? Y menospreciar a la gente de afuera y decir, no, son lo peor de la sociedad, ¿no es cierto? Pero Pablo dice, míralos y solo tienen una alerta, ya no andes como ellos. Pero hay otra verdad, vos eras de ellos, yo era de ellos. Y si algo quedó en nosotros como creyentes, son los vicios del viejo hombre, ¿no es cierto? Los deseos del viejo hombre. Y Pablo dice ahora, en cuanto a la forma en cómo vivías antes, en cuanto a tu pasada manera de vivir, no es lo que vives hoy. Muchas veces parece que es lo que vives hoy, ¿verdad? En el momento donde el orgullo empieza a obrar, en el momento donde la pereza empieza a obrar, la ira empieza a obrar, el enojo, el egoísmo, hay momentos donde hay pecados tan reales en nosotros que parece que es nuestra naturaleza real, ¿verdad? Parece que es nuestra vida de hoy, porque lo sentimos tan real los deseos, sentimos tan real esas emociones, sentimos tan real todo esto, que uno dice, bueno, es mi realidad hoy. Pablo dice, no, es tu antigua, es tu pasada manera de vivir. En cuanto a tu pasada manera de vivir, mira, lo primero dice, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre. Entonces tengo que ser diligente en mi transformación. Lo primero que tengo que hacer es despojarme del viejo hombre. Y para poder despojarme del viejo hombre, hay algo que tengo que hacer, y es poder reconocer al viejo hombre. Necesito reconocer al viejo hombre. Muchas veces el problema, al momento de entender que necesito reconocer al viejo hombre, es que creo que cada una de las cosas que hago son todavía parte de mi identidad hoy. Y olvidamos que fuimos regenerados.
Olvidamos que ahora somos nuevas criaturas y el viejo hombre no es más el hombre de hoy, ¿verdad? El viejo Cristian, el Cristian de la vieja naturaleza, no es más el Cristian que está hoy, porque el Cristian que está hoy es el nuevo Cristian, es el Cristian que fue regenerado con una nueva naturaleza. Pero hay algo que quedó en mí, es lo que dice acá. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si bien tu nueva naturaleza es real delante del Señor y por fe vos entiendes y decides vivirla, cada vez que vienen esos deseos, entiendes, son deseos engañosos porque este viejo hombre, dice Romanos 6, que fue destruido ahí juntamente con Cristo, para que yo ya no viva en pecado. Y entonces, si el viejo hombre fue destruido, ¿por qué yo sigo teniendo estas ganas de pecar? ¿Por qué sigo sintiendo estos deseos fuertes hacia el pecado? Y hay que entender algo, son estos deseos engañosos en los cuales el viejo hombre estaba viciado. Y es lo que aclara ahí Pablo, esa es tu pasada manera de vivir. No es algo a lo que hoy tienes que aferrarte, no es algo que hoy tienes que aceptarlo como tuyo, es algo que cuando logras identificarlo, es la forma en cómo entiendes, este es el viejo hombre, ahí está el viejo hombre. Y si le encontré el viejo hombre, es la orden, despójate. Y el despójate da la idea, ¿no es cierto? Aquí en esta porción Pablo da la idea de cambiarse de ropa. Sácate, sácate al viejo hombre, sácate al viejo hombre, porque ese viejo hombre no tiene más poder sobre vos como creyente. Ese viejo hombre fue destruido, dice Romanos, fue destruido para que ahora puedas vivir esta vida sin pecado, para que puedas vivir una vida de lucha genuina contra el pecado. Así que una vez que lo identificas, lo que tienes que hacer es sácate. Sácate al viejo hombre. No decidas ocultarlo, porque lo más fácil cuando encuentro un pecado en mi corazón es callarlo, ¿verdad? Lo más fácil cuando encuentro un pecado en mi corazón es decidir no contarlo ni buscar ayuda para saber cómo debo despojarme de ese pecado. Y es por lo que dice Romanos 6, porque el pecado del viejo hombre nos avergüenza. Pero es necesario esa vergüenza, porque esa vergüenza te hace entender, no le pertenece al nuevo hombre, porque el nuevo hombre trae vida, no me lleva a la muerte. Y este es el nuevo hombre. Y entonces identifico al viejo hombre, dice, despojaos. Es sacarse, tirarlo lejos. Esa palabra despojaos significa como que haces un bollo, ¿no es cierto? Y lo arrojas fuera. Pero entiendes, es tu viejo hombre, es tu viejo hombre. Dice, este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y hay algo que es real. El Satanás es real. Y Efesios te va a hablar más adelante, ¿no es cierto? Hay ataques del enemigo. Pero ¿sabes cuáles son las armas que usa Satanás? Son tus deseos y el mundo. El mundo es su mejor campo de batalla y tus deseos son su mejor arma. Y es por eso que tenemos que despojarnos. Porque el viejo hombre está viciado en los deseos, pero son deseos engañosos. Es lo que dice Pedro. O sea, vos conoces tus deseos y porque conoces tus deseos decidiste huir de la corrupción de este mundo. Entiendes tus deseos, entiendes lo que tu corazón quiere, entiendes lo que tus pensamientos quieren, lo que tu cuerpo quiere. Y porque entiendes eso, huyes, te lo sacas de encima. Ahora, dice, despojaos del viejo hombre. Lo siguiente que dice, tengo 3 minutos nada más, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Este renovarse es porque el pecado está relacionado con tu mente. Algo que durante mucho tiempo yo luché en mi vida como creyente es que había diferentes situaciones que tuve que vivir antes de ser creyente,
y pensaba que estas situaciones nunca iba a poderlas sacar, que era algo con las que me tenía que acostumbrar y que era algo que tenía que aprender a controlar, pero que nunca iba a poder sacarlas. Y la razón es porque no tenía un correcto entendimiento de quién era Dios, de quién era yo delante de Dios y de lo que Dios decía acerca de estas situaciones. ¿No te ha pasado que hay pecados con los que vos batallas continuamente y hay formas de racionalizar el pecado, ¿no? Una de las formas de racionalizarlo es decir, no, pero es que soy hombre, entonces es normal que batallo con eso. O así soy desde pequeño, o siempre fui así, ¿verdad? Nunca voy a cambiar. Y a esta edad no puedo cambiar, ¿verdad? Y son formas en las cuales creemos que el pecado se queda. Es mi carácter, ¿verdad? Así es mi forma de ser. Pero hay algo que tenemos que entender, y es que el renovarse el espíritu del entendimiento, lo que te manda es lo que vos tienes que entender sobre tu pecado, es lo que Dios dice sobre tu pecado. Lo que vos pienses sobre algo es lo que se va a convertir en tu límite. Si vos dices, por ejemplo, siendo hombre, ¿no es cierto? Soy hombre y es normal que vea a las mujeres. Soy hombre y es normal que mi mirada se desvíe a las mujeres. Entonces vos entiendes de esa forma y es la forma en la que actúas, ¿verdad? Entendiste el Evangelio de Dios es un Dios de amor y en Dios ya no hay más condenación y es la forma en la que vivimos. Vivimos una vida sin buscar la santificación porque entendimos, Dios es amor y listo. Y es verdad que Dios es amor, pero Dios trae muchas demandas, ¿verdad? Para el creyente, pero cuando no cambiamos la forma en que pensamos hacia el pecado, entonces es difícil que identifiquemos el viejo hombre. Y acá lo que Pablo dice es, despójate del viejo hombre, pero tienes que renovar el espíritu de tu entendimiento. Tienes que empezar a pensar de forma bíblica. Para vencer el pecado, lo que tienes que empezar a cambiar es la forma en cómo piensas del pecado. Si identificas el orgullo en tu corazón, lo primero que tienes que hacer es entender el orgullo como Dios lo llama y buscas versículos y entiendes, mira lo que dice Dios acerca del orgullo. Y esa es la forma en la que entiendes. Y el entender de esa forma, lo que estás entendiendo es que estás siendo diligente en tu batalla contra el pecado. Pero si solo lo identifico, peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón, no estamos siendo fieles en nuestra vida constante de santificación. Porque entendemos que no nos pertenece, pero no entendemos lo que Dios dice acerca de este pecado. Y lo último, dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Mira, te da dos características, en la justicia y la santidad de la verdad. Lo que vos tienes que preguntarte es, ¿qué dice Dios acerca de este pecado y cómo este pecado ya no se debe ver hoy en mi vida? ¿No es cierto? Y da ahí un ejemplo bastante bueno. Mira, dice versículo 28. Es como vemos estas tres cosas. El que hurtaba es el viejo hombre, el que hurtaba. Siguiente, no hurte más, sino trabaje. Y mira, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Están las tres cosas. Entendió su viejo hombre, cambia la forma de pensar y ahora hace lo que el nuevo hombre haría. No hurtes más, trabaja. Pero no solamente trabajes, porque el hurtar no era solamente el problema era el otro pecado, porque ahora lo que tienes que hacer con lo que trabajas, dice, comparte con los que padecen necesidad. Es todo el lado opuesto, ¿no es cierto? No es solamente ya no grito, sino lo que dice ahí, ya no grites, sino que ahora vas a hablar palabras que sean de edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y es la forma en cómo tenemos que ser fieles en nuestra batalla. Porque hay algo que es real, y es que nuestra vida tiene que ser de acuerdo a las verdades que creímos. Tiene que andar de acuerdo a las verdades que somos enseñados, de acuerdo a las verdades que entendemos. Porque ya no estamos excluidos de la vida de Dios, ya no estamos entenebrecidos, ya no estamos con un corazón duro, ya no somos de esa manera. Así que todo lo que somos enseñados de la palabra de Dios tiene que reflejarse en nuestra vida. Y la forma en cómo tenemos que verla
es como dice acá Pablo, ya no andes de acuerdo a tu pasada manera de vivir. Despójate de ese viejo hombre. Cambia la forma en cómo piensas acerca de ese viejo hombre y vístete del nuevo hombre. Y este nuevo hombre anda conforme a la justicia y la santidad en la verdad. La verdad es tu nueva vestimenta. La verdad es la forma en la que hoy te debes conducir, la forma en la que hoy debes andar. Así que te animo a que puedas ser diligente en tu batalla por la santificación. Te animo a que puedas ser diligente en afirmar tu identidad. Pero ahí cuando Pablo en Efesios habla sobre el ataque del enemigo, dice toda la armadura y la forma en cómo termina es con la oración. Nada de esto puedes hacerlo si no es en dependencia del Señor. Nada de esto, porque Él es el único capaz de transformar nuestras vidas. Si hay algo bueno que sale de nosotros, fue Dios. Cuando somos entregados a lo malo, es nuestra carne. Pero todo lo bueno que puede salir de un creyente es la obra de Dios en nuestras vidas. Así que te animo a eso, a ser diligente en tu vida de batalla. Vamos a orar. Oren. Padre, gracias Dios por tu infinito amor. Gracias Padre porque tú nos llamaste a santificación, Señor, y es difícil muchas veces, Padre. Hay deseos del viejo hombre que siguen tan latentes en nuestra vida hoy, Señor, que se convierten en una batalla continua, en una batalla dura, mi Señor. Y Padre, damos gracias por la salvación que nos diste en tu Hijo Jesucristo, porque es nuestra seguridad, Señor, saber de que en ti ese viejo hombre fue destruido y hoy ya tenemos nueva vida, Señor, y podemos, Señor, andar conforme a la medida que tú nos pides, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles identificando, Señor, los deseos del viejo hombre, los pecados del viejo hombre, Señor, y no permitas, Padre, que andemos de la misma manera, no permitas, Padre, que la forma en cómo nos conducimos sea igual que antes de conocerte, antes de creer en el glorioso Evangelio. Ayúdanos, Señor, a despojarnos, ayúdanos a poder pensar de la forma en como tú nos mandas, poder traer tu verdad bíblica a nuestra mente, Padre, que tu palabra sea la autoridad, Señor. Y Padre, te pido que nos ayudes a vestirnos de esta verdad, nos ayudes a mirar lo que tú nos demandas y que nuestra vida sea transformada por nuestra obediencia, Padre. Te pido, Padre, haz tu obra, mi buen Dios, y ayúdanos a ser fieles, Señor, en lo que pides de nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en poder vivir esta nueva vida, Dios. Te lo pido, Padre. Ayúdanos, Padre, a depender completamente de ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.